Vamos a pedirle a Dios que sea Él hablando de nuestro Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Hemos cantado, Señor, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Y sabemos, Señor, que tú has hecho tu parte y has enviado al Espíritu Santo, el cual está con nosotros y nos consuela y nos alienta y nos levanta, Señor, para seguir adelante. Pero ahora nosotros tenemos que determinarnos a dar más para ti, Señor. Pedimos tu ayuda, despierta nuestro espíritu, Señor, con fuego en nuestro corazón para servirte, para cumplir el propósito, Señor, por el cual tú nos llamaste. Porque hay un propósito, no estamos aquí por casualidad, sino hay un propósito en cada uno de nosotros, Señor. Permítenos acudir a ese propósito, Señor, creyendo y obedeciendo tu palabra. Nos ponemos en tus manos en esta hora y te damos gracias. Y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hablando a cada corazón, trayendo una convicción poderosa de qué es lo que tenemos que hacer, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora sí pueden tomar su lugar. Vamos a disponernos para empezar con el tema del día de hoy. Ya arriba, ¿verdad? El tema del día de hoy. Y tiene que ver exactamente con lo mismo. Lo que Dios ha venido hablando ya de un mes, 2 meses atrás, ¿verdad? De la importancia de creer y obedecer. Y hoy vamos a ver por qué es importante creer y obedecer. O sea, Dios por algo lo dice, por algo lo establece en su palabra. Podemos ver desde el Génesis, ¿verdad? Él dio mandamientos con la esperanza de que Adán y Eva los creyeran y los obedecieran. Y nos damos cuenta que por la desobediencia entró el pecado, entró la maldición, y esa maldición nos alcanzó, pero gracias a Dios que por medio de Jesucristo esa maldición es cancelada. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora tenemos que vivir creyendo en Dios y obedeciendo la palabra de Dios. Eso es lo que quiero compartirles en esta hora. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, que es ya lo conocen todos, el capítulo de los hombres y mujeres de fe. Hebreos 11, 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Verdad? Y si lo traducimos a lo que hemos aprendido, fe es creer y obedecer, diría de la siguiente manera: pero si no crees y obedeces, no puedes agradar a Dios. ¿Sí me están escuchando, hermano? Si tú no crees en la palabra de Dios, si tú no crees que nuestro Dios es un todopoderoso y le obedeces, no le puedes agradar. Es decir, que todo lo que hacemos aquí, ¿verdad? Si no creemos y no obedecemos, no podemos agradar a Dios. Puedes aquí venir y hacer tu mejor esfuerzo, dar tu mejor sacrificio, pero si tú no estás creyendo en ese Dios todopoderoso y no le estás obedeciendo, eso no agrada a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos, porque es necesario, yo digo, es necesario que el que se acerca a Dios crea. Y volvemos a la fe, ¿verdad? Creer y es necesario que si tú te quieres acercar a Dios, creas en su poder y obedezcas su palabra. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea que Dios es el Dios todopoderoso y que Él tiene el poder para cumplir cualquier situación que Él quiera. Tienes que creer que Él es el todopoderoso y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, es galardonador de los que le creen y le obedecen. Entonces yo le pido al Señor que abra nuestro entendimiento para que podamos entender que si tú le crees y le obedeces, Él te va a galardar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entonces hagamos un análisis de nuestras vidas. ¿Estamos creyendo a Dios? ¿Le estamos obedeciendo a Dios? ¿Estamos siendo galardonados por Dios?
Porque si tú no estás siendo galardonado por Dios, la respuesta es muy simple, es que no estás obedeciendo a Dios. No le estás creyendo ni le estás obedeciendo. Entonces el Espíritu Santo en esta hora nos invita a creer en ese Dios Todopoderoso y a ser obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Introducción, amados hermanos, el creer y obedecer a Dios tiene su recompensa. Fíjate, no es nada más que tengas que hacer algo por hacerlo, sino que Dios te quiere bendecir, te quiere recompensar. No lo buscamos porque nos da recompensa, pero si nosotros creemos y le obedecemos, mira, indiscutiblemente vamos a recibir una recompensa de parte de Dios. Cada vez que creemos la palabra de Dios y la obedecemos, Dios nos galardona, nos bendice y cumple sus promesas en nuestras vidas, en nuestras familias, hasta 1000 generaciones. Y es lo que veíamos hoy en el discipulado, que si tú le crees a Dios y le obedeces a Dios, tu familia va a ser bendecida. Cuando tú le crees a Dios y eres obediente a Dios, estás extendiendo la bendición hacia tu familia. Y yo no creo que haya algo mejor que el deseo, el anhelo de que tu familia sea bendecida. Porque si yo le pregunto a todos ustedes, ¿verdad? ¿Por qué trabajan? ¿Qué me van a decir? Por mi familia, para mi familia. Y está bien, pero si realmente tú quieres bendecir a tu familia, empieza a creer a Dios y empieza a obedecer a Dios. Y de esa manera la bendición va a alcanzar a tu familia a través de tu obediencia. Cuando le creemos a Dios y le obedecemos a Dios, su justicia nos alcanza a nosotros y a nuestra familia. Porque el deseo del corazón de Dios no nada más es salvarte a ti, sino salvar a toda tu familia. ¿Y cómo va a ser eso posible? Cuando tú le creas a Dios y cuando tú le obedezcas a Dios. Así es que si tú entiendes hoy yo quiero empezar a caminar en obediencia a ti, Señor, a creerte y a obedecerte para que tu bendición alcance a mi familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan de ese pasaje cuando encarcelaron a Pablo y a Silas y los pusieron en el seco? Y primero los habían azotado, luego estaban ahí en el seco. Entonces imagínense a unas personas que las azotaron, ¿cómo estarían? ¿Adoloridos o estarían contentos ahí en el seco, hermano, con la espalda toda latigada? Imagínate el dolor, hermano. ¿Y qué hacían Pablo y Silas, hermano? Cantaban himnos a medianoche. Y mientras ellos cantaban, dice que tembló la cárcel y se abrieron las puertas. Y el carcelero, al ver que estaban abiertas las puertas, se quería matar, porque ya se fueron todos. Y Pablo desde adentro le grita: no te hagas daño, porque aquí estamos. Y dice que él los sacó y los llevó a su casa y les curó las heridas y les dio de comer y les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y entonces ahí viene la respuesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero hemos aprendido, y te tiene que quedar bien claro, que la fe es creer y obedecer. Y por esa fe que tuvo este carcelero de ver que lo que había sucedido era de parte de Dios y que esos varones eran siervos de Dios, por eso fue salvo él y su familia. ¿Quién fue el que creyó? Él, pero a través de su fe, su familia fue salva. Y hoy es de la misma manera: si tú crees en Dios y le obedeces a Dios, tú vas a bendecir a tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos capítulo 11, solamente me voy a referir a Hebreos porque ahí es donde habla de la fe y donde podemos ver estos ejemplos hermosos de cómo ellos creyeron y le obedecieron a Dios. Dice en Hebreos 11:7, dice: por la fe Noé, es decir, como creyó y obedeció Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. ¿Qué fue lo que hizo Noé, hermano? Creyó y obedeció. Y
Por eso cuando yo le digo que preparar el arca, rápidamente la prepara. Pero lo que me llama la atención es la parte que sigue. Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe de Noé, por esa obediencia de Noé, se salvó su casa. Porque Dios había determinado destruir a toda la humanidad. Y dice la Biblia que solamente uno halló gracia. ¿Quién fue ese que halló gracia, hermano? Noé. Y por haberle creído a Dios y por haberle obedecido a Dios, se salvó su familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres que se salve del fuego? Créele a Dios y obedece a Dios. Y así cada uno de nosotros, hermanos. ¿Cuántos tenemos hermanos, familiares que necesitan salvarse? Y aquí está, créele a Dios, obedece a Dios y Él va a salvar a tu familia. Porque a veces queremos, ¿verdad?, no llegar a ciertas cosas, tantas instancias, cuando Dios dice, mira, solamente créeme y obedéceme y yo voy a salvar a tu familia. Aquí no dice que los hijos de Noé y su esposa creyeron en Dios, sino que por su fe y por su obediencia ellos fueron salvados. Y ahí está la prueba, ¿verdad?, de que subieron los 8 y se salvaron. ¿Por qué? Porque hubo uno que le creyó a Dios y que le obedeció a Dios. Así es que a partir de ahora empecemos a creer y a ser Dios Todopoderoso y vamos a obedecerle. ¿Cuántos dicen amén? Porque de lo contrario te la vas a pasar luchando, ¿verdad? Y siempre lo mismo, y no avanzas a contarlo cada vez con una situación peor, ¿sí? Porque no es como tú dices, es como Dios dice. Cree en Dios y obedece a Dios y tu familia va a ser salva. Porque por la fe obedeció. Y construyó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe, por creer y por obedecer, condenó al mundo, ¿verdad? Todo el mundo fue ahogado, y porque Noé creyó y obedeció, fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Porque es que somos justificados, hermanos, por creer y por obedecer. Quizás tú habías pensado, ¿verdad?, como yo, que la herencia de la fe venía de Abraham, pero no. Aquí dice que ¿quién fue el heredero de la fe, hermano? ¿Quién fue hecho heredero de la fe? Noé. Y esa fe y esa herencia que nos dejó Noé, de la justicia que viene por creer y por obedecer. ¿Por qué te va a hacer justicia Dios con tu familia? Solamente porque has creído y porque has obedecido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces la verdad es que hasta ahorita a lo mejor has medio creído, porque si tú verdaderamente creyeras en el Señor, hemos creído, pero nos falta la otra parte: obedece. ¿Y cómo debemos obedecer? ¿Cómo nos enseña Noé? Con temor. Con temor. Porque cuando Dios dice que va a hacer una cosa, ¿qué crees? Es la base. Y cuando tú obedeces, el Señor te va a bendecir y va a salvar a tu familia. No es en nuestras fuerzas, no es siendo legalistas, no es siendo agarrando a bibliazos a tus parientes, no es enojándote con ellos, no es estoy harto, no, es créele a Dios y obedece a Dios. ¿Cuántos se pueden imaginar a Noé que Dios le dio una instrucción? Tienes que construir un arca de estas características. Y él empezó a obedecer, a juntar la madera, a tirar los árboles, a juntar todo para hacer una gran arca. ¿Qué creen que pensarían todos hasta su familia? Noé ya se volvió loco. Sin embargo, él creyó y obedeció. No importa qué tan difícil parezca, si Dios te lo ha prometido, Él lo va a hacer. Amén. Hebreos 11:9 dice: por la fe Abraham, porque creyó y obedeció a Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo?
¿Qué hizo? No se escuchó. ¿Qué hizo? Obedeció. Cuando fue llamado por Dios, ¿qué hizo? Obedeció. No dijo, tengo trabajo, o estoy ocupado, o esto, el otro. Cuando fue llamado por Dios, ¿qué hizo? ¿Quieres ver la bendición en tu vida y en tu familia? Obedece. Obedece. ¿Qué parte de obedece no entendemos, hermanos? Es una palabra muy complicada. Tenemos que ir al diccionario para entenderla. Obedece. Porque Dios no falla. Por la fe creyó, obedeció, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Versículo 9, por la fe, por creer y obedecer, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Quién fue el que creyó? ¿Quién fue el que creyó y obedeció, hermano? Abraham. ¿Y a quién bendijo? A Isaac y a Jacob. A su familia. Dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Para quién está preparada esa ciudad, hermano? Para los que creen y para los que obedecen. ¿Y cuál es esa ciudad de la que habla nuestro Señor Jesucristo? En Juan capítulo 14, versículo 1, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y están preparadas para todos aquellos que han creído y que han obedecido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Solamente creen a Dios y obedecen a Dios, porque ya está preparada. No es que la va a preparar, ya está preparada. Y está esperando a aquellos que le creen y que le obedecen. Les ha preparado una ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario creer a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 17 dice, por la fe Abraham, por creer y obedecer a Abraham, cuando fue probado, ¿qué hizo Abraham? Ofreció a Isaac. Él entendía que cuando Dios le decía algo, él tenía que obedecer. Y cuando Dios le dijo, ofrece a tu hijo en sacrificio, él obedeció. Él obedeció. ¿Y por qué obedeció, hermano? Porque él sabía que Dios, ese Dios todopoderoso, tenía el poder de volver a resucitar a su hijo. Por la fe, por creer y obedecer a Abraham, cuando fue probado. ¿Cómo es que vas a salir de la prueba, hermano? ¿Cómo es que vas a salir de la prueba? Cuando le creas a Dios y le obedezcas a Dios. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a su hijo Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac le será llamada descendencia. Pues fíjense hasta qué grado Dios probó la fe de Abraham. Primero le dijo, te voy a dar un hijo, y de ese hijo va a venir la descendencia, como la arena del mar y las estrellas del cielo. Y después le dice, ¿sabes qué? Ofréceme a ese hijo. Y él obedeció, no dijo, pues no, que de ahí me vas a dar descendencia, ¿cómo ahora quieres que te lo ofrezca? Él creyó y obedeció. Y ya conocen la historia, ¿verdad? Llamó a sus criados con leña, con el fuego, y con Isaac vamos hacia el monte, donde iba a ofrecer el sacrificio.
Versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Cuando tú crees y obedeces, hermano, cosas sobrenaturales suceden. Fíjate, él decía, mira, no me importa, no voy a sacrificar, porque sé que aunque lo sacrifique, Dios me lo va a resucitar. ¿Estás dispuesto a sacrificar lo que te está estorbando, lo que te está deteniendo, hermano? Necesitamos el fuego del Espíritu Santo. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo aquí, hermano. Necesitamos que esta congregación se encienda. ¿Cuándo se va a encender? Cuando le creamos a Dios y le obedezcamos. Entonces va a arder un fuego. Amén. Versículo 20 dice: por la fe Abraham, por creer y obedecer, bendijo a Isaac y a Jacob y a Esaú respecto de cosas venideras. Es decir, que si tú le crees a Dios y le obedeces, puedes bendecir a tus hijos sobre cosas que van a venir. Porque la bendición de Dios no solamente se trata de ti, sino que se trata de tu familia. Pues imagínate, por la fe, porque él creía ciegamente en Dios, ¿verdad? Y porque le obedeció a Dios, dice que bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Entonces, ¿qué te quiero transmitir, hermano? Que si tú le crees a Dios y le obedeces, empieza a bendecir y a profetizar sobre tus hijos, sobre cosas venideras. Porque si tú le crees a Dios y eres obediente, Dios va a bendecir a tus generaciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿O quieres que se desvíen tus generaciones? ¿Quieres que se pierdan tus generaciones, hermano? No permitas, ¿verdad?, que pase tiempo y después digas, ¿por qué no entendí? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no obedecí? Bendijo a sus hijos respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, porque creyó y obedeció, al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Fíjate, Dios lo bendijo a él y él bendijo a los hijos de José. O sea, ni siquiera está hablando de que bendijo a sus 12 hijos, ¿verdad? A los 12 primos, sino que bendijo a sus nietos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque cuando tú le crees a Dios y le obedeces, la bendición te alcanza a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, hasta 1000 generaciones. ¿Qué necesito para que eso suceda? Creerle a Dios y obedecer a Dios. Obedece a Dios. Obedezcamos a Dios. Créele a Dios. Seguimos esperando el testimonio de María. Pero si tú le crees a Dios, María, y lo obedeces, Dios va a bendecir. No hay otra forma. No pienses que si tú eres un padre que no cree en Dios y obedece a Dios, que tus hijos sean salvos. No es garantía. Apenas me enteré de algo bien tremendo. Unos hermanos que conocemos tienen su grupo de alabanza. Y el vocalista, siendo hijo de padres cristianos, hoy es homosexual. Porque no es suficiente creer en Dios, es obedecer a Dios. A veces pensamos que con cumplir o medio cumplir, hermano, porque no ni asisto a las reuniones, ni me esfuerzo, ni leo, ni oro, ni mucho menos obedezco. Eso no es garantía. La Biblia es muy clara. La fe es creerle a Dios Todopoderoso y obedecerle a Dios. Y de esa manera le vas a transmitir la bendición a tus hijos. Por la fe, Jacob, ¿verdad?,
Al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Yo me quedé pensando en esa palabra. Dice que Dios le dio la promesa a Abraham, que iba a bendecirlo a él por su obediencia, a Isaac, a Jacob. Y luego Jacob, ¿verdad? Le creyó a Dios y iba a bendecir a sus nietos, a Manasés y a Israel. Y dice que cuando los está bendiciendo, dice, y bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Qué significa? Imagina usted, ¿qué dice Jacob? ¿Qué? Ya era un viejito. Pero lo que nos está manifestando ahí el Espíritu Santo es que Dios cumplió su promesa de bendecirlo a él y de bendecir a los hijos de sus hijos. Y mientras lo estaba bendiciendo, estaba apoyando en su bastón y estaba adorando a Dios, porque nuestro Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y si tú le crees a Dios y le obedeces a Dios, Él va a cumplir todo lo que te haga. El Señor les dice en esta hora, nos dice a todos, ¿verdad? Mira, si tú me crees y me obedeces, yo voy a hacer todo lo que te he dicho. Versículo 22, por la fe José, ya pasamos a José, ¿verdad? Por la fe José, porque creyó y obedeció a José, al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus jueces. Y de nueva cuenta está hablando de qué está hablando José. ¿De qué está hablando Dios aquí en ese pasaje de José? De familias, hermanos, de familias. Por la fe de Abraham, por la fe de Isaac, por la fe de Jacob, por la fe de José, ¿verdad? Él dijo, habló sobre cosas venideras, que el pueblo de Israel iba a salir de la esclavitud de Egipto. Y efectivamente, ¿verdad? Si tú lees en Génesis, vas a ver que al final, ¿verdad? Sale el pueblo de Israel, como lo dijo José. Y hasta en la película se ve como van cargando los huesos de José, la momia. Entonces, ¿se han visto? Porque Dios cumple sus promesas. Y aquí se está refiriendo en todo eso que estamos compartiendo, hermano, a las familias. Porque Dios es un padre de familia. Y veíamos en el discipulado que nosotros antes éramos extranjeros, pero ahora somos parte de la familia de Dios. Y Dios nos quiere bendecir a nosotros y a nuestros descendientes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces hemos escuchado mencionar a tus hijos les va a tocar la tribulación? El anticristo, a los hijos o a los hijos o a los hijos. No me importa qué generación, porque yo sé que mi generación está bendecida por Dios. Porque yo he decidido creerle a Dios y obedecerle a Dios. Versículo 28 dice, por la fe, hablando de Moisés, porque Moisés le creyó a Dios y le obedeció, por la fe celebró la Pascua y la expresión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Mira, Moisés le creyó a Dios y obedeció a Dios. Y por esa fe celebró la Pascua. Es decir, sacrificó al cordero y puso la sangre en los postes y los dinteles, dice ahí, ¿verdad? Para que el que destruía a los primogénitos de los egipcios no los tocase a ellos. Y como Moisés creyó y obedeció, el ángel de la muerte no tocó a sus hijos, no tocó a su familia. ¿Te das cuenta de la importancia de creer a Dios y obedecer a Dios? Y eso está escrito ahí, hermano. Dios le da instrucción y mira, sacrifica un cordero y la sangre la vas a juntar en los postes y en los dinteles, para que cuando pase el ángel destructor no los toque, no toque a tu familia. Y él te dijo, creyó a Dios y obedeció a Dios.
Y no solamente a su familia de él, sino de todas las familias que le creyeron a Dios. Ya vimos hoy en el discipulado que no solamente salió Israel, sino que salieron egipcios, ¿no?, de otras nacionalidades porque creyeron en Dios. Y seguramente ellos también pusieron la sangre en sus postes y en sus templos. Porque creyeron a Dios y le obedecieron a Dios. Versículo 30, por la fe, está hablando de Josué, por la fe, porque Josué creyó a Dios y le obedeció a Dios, cayeron los muros de Jericó después de haberlo rodeado 7 días. Por la fe, hermano. Por creer a Dios y obedecer a Dios, se cayeron los muros. Es decir, pasó algo sobrenatural así. Porque nosotros lo leemos y decimos, wow, qué tremendo. Y imagínate la murallota ahí, hermano, y que caiga la muralla delante de ti. Y eso es real. Y si tú lo crees hoy, esas murallas caen. En el nombre de Jesús. Por la fe. No, ya ves, sí creo, sí tengo fe, no, obedece. Porque Dios le dio instrucciones a Josué, mira, vas a ir y vas a dar 7 vueltas. Y en la 7ª vuelta van a gritar y los muros se van a caer. ¿Y qué fue lo que hizo José? Se esperó hasta el 7º día, obedeció, y salieron el primer día y marcharon. Y salieron el siguiente día y marcharon. El tercero hasta el 7º y gritó todo el pueblo y los muros se cayeron. Sucedió un milagro importante. Y para que los milagros sucedan, hermano, es necesario que le creas a Dios y que obedezcas a Dios. ¿Qué es lo que te está pidiendo Dios hoy? ¿Sabes que? Mira, créeme y obedéceme y los milagros van a suceder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo vas a creer? Fíjense qué hermosa es la palabra. ¿Cómo vas a creer? ¿Quién me dice cómo voy a creer? Escuchando la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios. Pero si yo no estoy meditando, no estoy orando, no estoy leyendo, hermano, ¿de dónde va a venir la fe? Y una vez que ya se produjo esa fe en mí, ahora obedécela. Para eso está escrito. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, fíjese, Rahab la ramera que hablamos en el discipulado, por la fe, es decir, porque creyó y obedeció, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y vimos hoy en el discipulado, ¿verdad?, que efectivamente ella creyó, dice, no, ese Dios es todopoderoso, mejor voy a ser obediente, voy a guardar a los espías, y por haber creído en Dios y haber obedecido a Dios, se salvó su familia también. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién creyó? ¿La familia o nada más ella? Ella creyó, pero por su fe y por su obediencia, Dios salvó a toda la familia. ¿Sí me estás oyendo? Dios quiere salvar a toda tu familia. Solamente cree y obedece. Y ya no dejes que el enemigo te robe. Que sabes ahorita, sí, convencido, sí, voy a creerle a Dios, voy a obedecer a Dios, y no llegas en mano. Imagínate si Dios te pidiera, ofréceme a tu hijo en sacrificio. Dile gracias a Dios que no te está pidiendo más que le obedezcas. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y leímos, ¿verdad?, que no solamente se salvó su familia, sino también sus familiares, sus parientes. Fíjate cómo es el amor de Dios. Por la fe de uno, por la obediencia de uno, extiende su misericordia para todos. No quieres que toda tu familia sea salva. No
No te hablo de los inmediatos, sino de los tíos, de los primos. Ponte a pensar cuántos primos, cuántos tíos que andan en el pecado en el mundo. Dios lo quiere salvar. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de mi fe, a través de que yo crea y yo obedezca. Versículo 32. ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, ¿qué hicieron todos estos? Que por fe creyeron y obedecieron. Y por haber creído y obedecer, dice, conquistaron reinos. Conquistaron reinos. Hicieron justicia. Alcanzaron promesas. ¿Cuántos quieren alcanzar promesas, hermano? ¿Cuántos quieren alcanzar promesas? Créele a Dios, obedécele a Dios y entonces vas a alcanzar las promesas. Taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Gracias, Señor, porque si te creemos y te obedecemos, vamos a sacar fuerzas aún de nuestra debilidad. Sí, ese cansancio se va a ir en el nombre de Jesús. Y aún de la debilidad vas a sacar fuerza cuando le creas a Dios y le obedezcas. Sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. ¿Cuándo van a huir los enemigos delante de ti, hermano? ¿Cuándo van a huir? Cuando te creas a Dios y obedezcas. Y si tú decides en esta hora, hermano, creerle a Dios y obedecerle a Dios, Él va a bendecir a tu familia. Por un momentito piense en todos esos familiares que usted quiere que ya estén aquí entregados al Señor. Que quizás a veces usted hasta se desespera, ya no sé qué hacer, no puedo ya con esto, mira nada más, parece que cada día es peor la situación. Pero el Señor te dice en esta tarde, dice, mira, solamente cree en mí y obedece a mí, porque yo soy el único que tengo el poder para hacerlo. Qué tremendo. A veces ponemos nuestra fe en instituciones y el Señor te dice en esta hora, mira, solamente cree en mi poder, en mi deidad, y obedece. Y yo voy a obedecer a ti. Así es que vamos a orar, hermanos, para que sea el Espíritu Santo convencido. Porque quizás usted oye, está oyendo al pastor, pero no está oyendo a Dios. Quizás usted viene a oír al pastor, pero no está creyendo en Dios, ni está obedeciendo a Dios. Quizás usted no obedece al pastor. Y no pasa nada, porque el pastor no es el que tiene el poder para cambiar sus circunstancias. El que tiene el poder es Dios. Su eterno poder y su deidad es visible por medio de la creación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Creer que tenemos un Dios todopoderoso. Y si tú lo crees, ahora obedece. Obedece. Y las bendiciones, las promesas van a venir sobre ti. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Y dígale en su corazón, Señor, me propongo creer. Quiero creer en ti. Quiero obedecerte de ti. En el nombre de Jesús. Mi mejor adoración es la obediencia. Dios no quiere sacrificios. Dios quiere que le obedezca.
Dios se agrada más en la obediencia que en los sacrificios. Dios no se agrada tanto en los holocaustos como el que se le obedece. El obedecer es mejor que los sacrificios. Porque cuando yo no obedezco, dice la Biblia que soy rebelde y soy obstinado. Y Dios compara la rebeldía y la obstinación con ídolos, idolatría y con hechicería. Pero hoy, Señor, decidimos creerte y empezar a obedecerte en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy yo creo, Señor, que mi obediencia va a traer bendición para mi vida y para mi familia. Ayúdame, Señor, a ser obediente. O como una vez los discípulos te dijeron, Señor, ayuda mi incredulidad para poder creer en ti, en ese Dios de poder, en ese Dios que hizo los cielos y la tierra, y en consecuencia obedecerte para que todas tus promesas lleguen a mi vida y se cumpla tu palabra que dice que todas tus promesas son en ti sí y en ti amén para los que obedecen. Gracias, Señor. Si tú quieres creerle a Dios, hermano, si tú quieres ser obediente a Dios, ponte de pie conmigo. Si tú lo quieres hacer, si tú quieres decir, Señor, yo creo que tú eres el Dios Todopoderoso, y a partir de hoy yo te quiero obedecer con todo su corazón, hermano. Repita esa oración conmigo. Padre Celestial, no los escucho. Padre Celestial, en esta hora yo creo que tú eres el Dios Todopoderoso, que enviaste a tu Hijo Jesucristo, quien es Dios por sobre todas las cosas. Yo lo creo. Y en este día, Señor, yo decido ser obediente. Yo decido creer y obedecer tu palabra, tus mandatos, porque he creído que si yo lo hago, tú me vas a bendecir a mí y a mi familia. Y tus promesas me van a seguir y me van a alcanzar. Porque tú eres un Dios bueno, un Dios que no miente, un Dios que no se arrepiente. Tú has dicho en tu palabra que si yo creo y obedezco, tú me vas a bendecir a mí, a mi familia y a mis generaciones. Espíritu Santo, ayúdame a esforzarme cada día por creer y obedecer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo quiero que tu bendición me alcance a mí y a mi familia. En el nombre de Jesús. Lo hemos visto en tu palabra, como tú derramaste la bendición sobre todos aquellos que te creyeron y que te obedecieron. Espíritu Santo, pon eso mismo en nosotros. Te lo pedimos hoy, en el nombre de Jesús. Aumenta la fe de casa de Dios, aumenta la obediencia de casa de Dios para alcanzar tus bendiciones en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. Bendito Padre Celestial. Yo oro, Señor, por esta congregación. Que tú aumentes nuestra fe, Señor, en creer y en obedecer. Y yo, Señor, como Padre de esta congregación, decido creerte y obedecerte para que tu bendición alcance a mí y a esta familia, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo fue obediente, creyó y obedeció. Y por esa obediencia tú lo exaltaste hasta lo sumo. Y su obediencia trajo bendición sobre nuestras vidas, sobre todos aquellos que hemos creído y que obedecemos. Te bendecimos en esta hora y te damos gracias en el nombre de Jesús.
fieles y obedientes, Padre, en ti. Bendice nuestras generaciones con nuestra obediencia. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.